El olor antiséptico era el perfume constante de la vida de Shang-Chi. Hacía 5 años que la acompañaba, impregnado en su ropa, en sus pensamientos, en cada fibra de su ser. Shang-Chi no era solo una madre, ella era una muralla, levantada ladrillo a ladrillo con privación de sueño, preocupación y una resiliencia que haría que el más antiguo de los árboles pareciera frágil. Ella vivía para Shang Bao, su hijo de 5 años, un niño de ojos enormes y una sonrisa que, incluso en medio de la fiebre y el cansancio, lograba iluminar el más sombrío de los hospitales. En aquella tarde de una primavera que se negaba a calentar en ese, Paulo Shang-Chi estaba, como de costumbre, inclinada sobre el lecho hospitalario, su mano sosteniendo la pequeña mano febril de Shang Bao, mientras el sonido monótono de los pitidos de los aparatos era la banda sonora de su existencia. Ella intentaba descifrar la expresión en el rostro del médico, un hombre joven con una barba rala y ojos cansados, que gesticulaba sobre exámenes y pronósticos, pero cuyas palabras parecían disolverse en el aire antes de llegar a ella, como si estuvieran hablando de otro niño, de otro universo. La vida de Shang-Chi, antes del misterio de la enfermedad de Shang-Bo, era un torbellino de trabajo en 2 empleos para mantener las cuentas al día y la certeza de que cada día construía un futuro más seguro para su hijo. Ahora, era una carrera contra el reloj, un laberinto de consultas médicas, tratamientos experimentales y una búsqueda incansable de cualquier cosa que pudiera aliviar el dolor y la debilidad que consumían a su pequeño. Shang Bao languidecía, una sombra pálida del niño vibrante que ella conocía, y los médicos, con todo su conocimiento y tecnología, parecían haber chocado contra un muro invisible. Hablaban de enfermedad rara, idiopática, palabras que sonaban vacías y desesperanzadoras en los oídos de una madre, cuyo corazón gritaba por respuestas. Shang-Chi sabía, con esa certeza que solo el instinto materno puede traer, que había algo más, algo que la medicina humana no lograba ver. Y fue esa certeza, una voz insistente dentro de ella, la que la llevó a un sendero oscuro, a una búsqueda de un tipo de cura que iba mucho más allá de los hospitales y los libros de medicina, impulsada por un recuerdo distante y casi olvidado de una noche en que la luna parecía más brillante que el sol, y un extraño de ojos hipnotizantes se había cruzado en su camino. La senda que Shang-Chi decidió seguir no estaba en ningún historial médico, ni en artículos científicos. Era una senda tortuosa, pavimentada con fragmentos de recuerdos y una intuición casi sobrenatural. Se acordó de una noche de luna llena, de esas que pintan el cielo de un azul tan profundo que parece negro, 5 años antes. Una noche de libertad, rara y efervescente, cuando ella se permitió un respiro de la rutina incesante, cruzando el camino de un hombre que parecía haber salido de un cuento antiguo. Él no era guapo de una manera convencional. Su belleza era de esas que te atrapan los ojos, un aura salvaje y una intensidad en la mirada que casi la hacía jadear. Los cabellos oscuros, cayendo sobre la frente, enmarcaban un rostro de rasgos fuertes, casi angulares, y sus ojos, ¡ay! Esos ojos eran de un dorado ámbar, profundos y misteriosos, como las hojas de otoño que caen en un arroyo, reflejando la luz de un sol distante. Él se movía con una gracia felina, un tipo de fuerza contenida que la hizo sentir una descarga eléctrica a recorrer su cuerpo, una sensación que ella nunca había experimentado antes o después. En aquella noche, la conexión entre ellos fue instantánea e inexplicable, una fuerza bruta que los arrastró a un torbellino de sensaciones. No hubo nombres intercambiados, solo miradas, toques y una química innegable que hablaba por sí misma. Él era un extraño, una figura en la niebla, pero la marca que él dejó en Shang-Chi no era solo un recuerdo vago, era la chispa que encendió la vida de Shang-Bo. Ahora, con el hijo languideciendo, aquel recuerdo, antes guardado en el rincón más secreto de su mente, resurgía con una claridad perturbadora. Ella se aferraba a cada detalle, el olor a tierra mojada y pino que él desprendía, el calor de su piel contra la de ella, la voz grave que susurró algo inaudible mientras el sol nacía, y, lo más importante, la sensación de que él no era como los demás hombres. Había algo en el que era
primordial, antiguo, algo que la hacía pensar en bosques intocados y secretos guardados por siglos. Aquella sensación, antes una excitación misteriosa, ahora se transformaba en una punta de esperanza desesperada. Shaanxi comenzó su búsqueda de forma casi quijotesca. No tenía un nombre, una dirección, solo el vago recuerdo de un bar escondido en una calle sin salida, con una fachada de ladrillos descoloridos y una puerta de madera pesada, que ella nunca había visto antes o después. Era un lugar que parecía existir fuera del tiempo, con una luz parpadeante y un aire pesado de humo y música baja, donde las personas hablaban en susurros y las miradas eran más elocuentes que las palabras. Ella regresó allí innumerables veces, pero el lugar parecía haberse desvanecido, como si fuera un delirio, un espejismo nocturno. Caminó por las calles adyacentes, revisó mapas antiguos de la ciudad, preguntó a personas sin hogar y comerciantes locales, pero nadie parecía tener información sobre aquel bar peculiar que ella describía. Era como si su memoria fuera la única prueba de su existencia, lo que solo aumentaba la sensación de que había algo sobrenatural en todo aquello, algo que escapaba a la lógica y a la razón del mundo común. Pero Shaanxi no era mujer de rendirse. Su determinación estaba forjada en el fuego del dolor de ver a su hijo sufriendo. Comenzó a sumergirse en foros en línea de enfermedades raras, grupos de apoyo para padres, y de forma discreta, en comunidades más alternativas que discutían curas no convencionales. Profundidades de Internet, en un rincón olvidado de un foro sobre leyendas urbanas y folclore, donde encontró una mención vaga a un jardín secreto y a un manantial frío, ligado a historias de curación milagrosa, siempre bajo la luz de la luna llena, y envuelto en misterios sobre seres que vivían al margen de la sociedad humana. Las descripciones eran escasas, fragmentadas, pero una palabra clave se repetía: Ananfen Garden. No había una dirección, un mapa, solo la sugerencia de que era un lugar de difícil acceso, escondido de la vista de los curiosos, guardado por antiguas costumbres. Aquella frase, antiguas costumbres, resonó en su mente, conectándose directamente con la sensación de antigüedad que el hombre de aquella noche misteriosa exhalaba. Parecía una pieza de rompecabezas encajando. Por improbable que fuera, el mundo real y el mundo de las leyendas se mezclaban en su mente. Impulsados por la urgencia de salvar a Shangbo, empezó a seguir pistas digitales, trazando conexiones entre comentarios crípticos, imágenes borrosas de bosques densos y arroyos sinuosos. Cada nueva información era un hilo a jalar, llevándola por un laberinto de información contradictoria, pero siempre con la esperanza encendida de que, al final de aquel camino, estaría la respuesta para la enfermedad de su hijo, por más extraña que pareciera, y por más que sus amigos la miraran con preocupación y pena por su obstinación en algo tan aparentemente inverosímil. La fiebre de Shangbo empeoró esa noche, subiendo a niveles alarmantes. Sus ojos, antes llenos de un brillo infantil, estaban borrosos y apáticos, los párpados pesados, casi transparentes. Shaanxi sintió la desesperación apretar su pecho como un torno. Los médicos, visiblemente frustrados, hablaban de fallo multiorgánico y limitaciones de la ciencia. Las palabras eran como golpes, pero en lugar de derribarla, encendieron una furia silenciosa, una determinación inquebrantable. Ella no aceptaría eso. No parachute. En ese momento, en medio del zumbido de los monitores y el olor persistente a desinfectante, Shaanxi tomó una decisión radical. Se iría Duali. Se llevaría a Sangbao. La idea era una locura, sí, pero ¿qué más podía hacer? La medicina convencional había fallado. Necesitaba algo fuera de lo común, algo que solo la intuición y la desesperación podían guiar. Con la ayuda de una enfermera comprensiva, una mujer de mediana edad, con paciencia de santa y ojos humedecidos por la empatía, Shaanxi consiguió el alta a petición, firmando una pila de papeles que la eximían de cualquier responsabilidad. El corazón le latía fuerte en el pecho, una mezcla de miedo y adrenalina. Cargando a Shangbao, frágil y envuelto en mantas, dejó el hospital atrás. El ruido de los neumáticos del taxi en la calle mojada, sonando como el inicio de un nuevo viaje,
incierto, peligroso, pero lleno de una esperanza casi ciega, el destino. Una pequeña posada al borde de un bosque denso, en la región del Valle del Paraíba, el lugar más cercano que pudo encontrar que se alineaba con las pistas sobre el Nanfen Garden, basado en las coordenadas geográficas imprecisas que había encontrado en línea. El viaje fue tenso. Shang Bao estaba pálido y letárgico en el asiento trasero, gimiendo ocasionalmente. Shengxi lo observaba por el espejo retrovisor, el corazón destrozado, pero la mente enfocada en el objetivo. El paisaje urbano fue dando paso a carreteras más estrechas, árboles más altos y una niebla que flotaba sobre los campos, dando un aire misterioso al escenario. Cuando llegaron a la posada, una cabaña rústica de madera oscura con ventanas que parecían ojos soñolientos. El sol ya se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. El aire era más frío, húmedo, y tenía un fuerte olor a tierra mojada y hojas en descomposición, diferente al olor urbano al que ella estaba acostumbrada, pero que, extrañamente, traía una sensación de familiaridad, como si ya lo hubiera sentido en algún lugar. El dueño de la posada, un señor mayoere con barba larga y blanca, con ojos azules profundos que parecían haber visto muchas historias, la recibió con una mirada curiosa, pero no hizo preguntas. Su silencio fue un bálsamo para Shang-Chi, que estaba exhausta y al borde de un colapso. La cabaña que ocuparon era sencilla pero acogedora, con una chimenea crepitante y una vista al denso bosque que se extendía infinitamente. Shang-Chi acostó a Shang-Bo en la cama, envolviéndolo en mantas extra, y se sentó a su lado, observando su respiración débil, mientras la oscuridad de la noche engullía la última luz del día, y el sonido de los grillos comenzaba a llenar el silencio del campo, salpicado ocasionalmente por aullidos distantes que ella ignoró, atribuyéndolos a perros en el vecindario. Shang-Chi pasó la noche en vela, estudiando los mapas que había impreso, comparándolos con las pistas que tenía. La información era escasa y a menudo contradictoria, como si hubiera sido oscurecida a propósito. Para alejar a los curiosos, había referencias a hitos naturales en la cascada que canta, la piedra del trueno, el valle del rocío eterno, y por supuesto, la insistente mención al Nanfen Garden, descrito como un santuario natural, escondido en las profundidades del bosque, accesible solo por senderos secretos conocidos por pocos, un lugar de curación y misterio, donde la naturaleza se manifestaba de forma más intensa y poderosa, lejos de los ojos del mundo moderno, y donde el tiempo parecía haberse detenido siglos atrás, manteniendo sus secretos bien guardados. Al amanecer, el bosque parecía llamarla. Una densa niebla cubría el suelo, y los árboles se alzaban como centinelas silenciosos, con sus troncos retorcidos y ramas que se extendían como brazos esqueléticos. Shang-Chi sintió un escalofrío, pero no de miedo, sino de una extraña expectativa. Dejó una nota para el dueño de la posada, en caso de que necesitara algo urgente para Shang-Bo, y con una mochila a la espalda, conteniendo agua, algunos suministros y los mapas arrugados, se aventuró por el sendero, con Shang-Bo cuidadosamente atado en un portabebés en su pecho, su pequeño cuerpo calentado por el de ella, pero aún febril y letárgico. A cada paso, el bosque parecía engullirla más y más, la luz del sol luchando por penetrar la copa de los árboles, creando un laberinto de sombras y luz filtrada. El sendero era casi invisible en algunos puntos, cubierto de hojas secas y raíces retorcidas, una telaraña natural que parecía querer ocultarla aún más. Shang-Chi confiaba en su instinto, en pequeñas señales que la guiaban a un musgo de color diferente en una piedra, el flujo de un arroyo que parecía seguir una dirección específica, el murmullo de un viento que parecía susurrar direcciones. Ella seguía las referencias del Valle del Rocío Eterno, un área que, según sus investigaciones, estaría ligada al Nanfen Garden. A cada metro recorrido, el aire se volvía más denso, el olor a tierra mojada y vida salvaje más intenso, y la sensación de estar entrando en un lugar intocado, antiguo, crecía dentro de ella, una mezcla de fascinación y aprensión. Pasaron horas, y el sol comenzó a inclinarse hacia el oeste. El bosque parecía no tener fin. Shang-Chi estaba exhausta. Sus piernas le dolían,
pero la preocupación por Shengbao la impulsaba. Él estaba más pálido y sus gemidos eran más frecuentes. El corazón de Shangxi se le encogía con cada sonido. Se detuvo a descansar cerca de un arroyo de aguas cristalinas, lavando el rostro de Shengbao con el agua helada, intentando aliviar un poco la fiebre. A su alrededor, el silencio era profundo, roto solo por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. Un silencio que parecía contener secretos antiguos, una calma que era casi sobrenatural y que contrastaba brutalmente con el caos y la desesperación que ella cargaba consigo. Fue entonces cuando oyó un sonido, no un sonido humano ni animal, era un sonido que parecía vibrar en el aire, un lamento profundo y melódico que venía de algún lugar más adelante. Era un sonido que la hizo erizar, no de miedo, sino de una extraña familiaridad, como si lo hubiera escuchado en un sueño lejano o en alguna parte olvidada de su alma. Shangxi se levantó, la adrenalina corriendo por sus venas, y siguió el sonido, la esperanza encendida de nuevo, una chispa que se negaba a ser apagada por el agotamiento y la incertidumbre. El sonido la guiaba, pareciendo más alto y más claro a cada paso, como si la llamara, como si supiera que ella necesitaba escucharlo. El sonido la llevó a un claro escondido, un lugar mágico, bañado por una luz dorada que se filtraba a través de los árboles. En el centro del claro había un manantial, no un manantial común. El agua brotaba de una formación rocosa, burbujeando y formando una pequeña piscina de un azul tan intenso que parecía irreal, casi eléctrico. Una niebla fría flotaba sobre la superficie, y el aire alrededor era increíblemente helado, incluso en medio de la tarde cálida. Era el manantial frío, el Cold Spring que tanto había buscado. Alrededor del manantial, piedras cubiertas de musgo brillaban, y la vegetación era exuberante, con flores de colores vibrantes que ella nunca había visto antes, exhalando un perfume dulzón y envolvente que, extrañamente, traía una sensación de paz. Shangxi apenas podía creerlo. Lo había encontrado. Ese lugar, que parecía solo una leyenda, era real. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio y gratitud. Pero el alivio duró poco. Cerca del manantial había una figura, un hombre en alto, esbelto, de espaldas a ella, observando el agua. Sus cabellos eran oscuros como la noche y caían sobre sus hombros anchos, y la forma en que se erguía, con una elegancia salvaje, hizo que el corazón de Shangxi diera un vuelco. Era él, el hombre de aquella noche, hace 5 años. Su instinto no la había engañado. El mismo olor a tierra mojada y pino, la misma aura primordial, la misma intensidad que la había cautivado. Él estaba aley, de pie, una figura imponente y enigmática, en medio de aquel escenario místico. Un escalofrío recorrió la espalda de Shangxi. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría él? Y lo más importante, ¿podría él ayudar a Shengbao? La aprensión se mezclaba con la esperanza. Dio un paso adelante, las hojas secas crujiendo bajo sus pies, el sonido pareciendo demasiado fuerte en aquel silencio casi sagrado. El hombre se giró lentamente, y sus ojos, esos ojos, aún dorado ámbar, pero ahora con un brillo de sorpresa y por un instante algo que parecía reconocimiento, seguido por una nube de frialdad y desconfianza. Era Guhan, el líder, el lobo solitario, el guardián de secretos antiguos y de un clan que protegía con ferocidad. Alguien que no esperaba ser encontrado por una humana común, mucho menos por aquella que él creía lo había abandonado años atrás. Guhan la observó con una expresión indescifrable, los rasgos de su rostro, antes suaves en él, recuerdo de Shangxi, ahora duros y marcados por una rigidez que ella no reconocía. Su mirada recorrió a Shangxi Hundo, deteniéndose en Shengbao, que dormía profundamente en sus brazos. Un brillo de asombro cruzó aquellos ojos dorados, antes de que la frialdad volviera a envolverlos. Él no dijo una palabra, pero su postura, los hombros tensos y los puños apretados, hablaban volúmenes. Había una hostilidad palpable en el aire, una barrera invisible que él erigía entre ellos, como si la presencia de ella fuera una afrenta, una invasión a un territorio sagrado, a algo que él guardaba con su propia vida, y que no debía ser manchado por forasteros, especialmente no por humanos.
Shang-Chi sintió el peso de esa mirada. La esperanza que la impulsó hasta allí comenzó a flaquear ante aquella fría recepción. Paro entonces, Shang Bao tosió, un sonido débil y doloroso que rompió el silencio tenso entre ellos. El sonido pareció atravesar la armadura de Gu Han, pues sus ojos dorados, que antes transmitían una hostilidad gélida, se suavizaron por una fracción de segundo, enfocándose en el rostro pálido del niño. Y Shang-Chi percibió un destello de algo más profundo, algo que no era solo curiosidad, sino un reconocimiento primitivo, una conexión inexplicable que parecía extenderse en el tiempo y el espacio, uniéndolos a todos. Fue en ese instante que Gu Han, con una voz que Shang-Chi recordaba ser grave y melodiosa, pero que ahora sonaba áspera y contenida, pronunció las palabras que transformarían su mundo patas arriba. Él es mi hijo. La frase flotó en el aire, densa, impactante, y Shang-Chi sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Aquella verdad que ella nunca se atrevió a considerar estaba allí, pronunciada por él, el hombre misterioso de aquella noche, el guardián del manantial curativo. El hecho se asimiló con un golpe sordo, explicando la conexión que ella había sentido, el inexplicable magnetismo que los unía y el porqué de que Shang Bao, con su misteriosa enfermedad, la hubiera llevado exactamente a ese lugar, a ese hombre, a ese secreto que lo cambiaría todo. El impacto fue abrumador. Shang-Chi miró a Guan, luego a Shang Bao, y la conexión entre los dos, antes invisible para ella, de repente se hizo tan obvia que la hizo jadear. Los ojos de Shang Bao, aunque azules como los de ella, tenían un sutil brillo dorado cuando estaba más fuerte, un brillo que ella nunca había notado con claridad antes. Los finos rasgos del rostro de Gu Han, de repente, se reflejaban en él. Rostro de Shang Bao, una semejanza indiscutible, aunque sutil. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? La respuesta llegó con una punzada de culpa a la preocupación por la enfermedad, el agotamiento, la vida ajetreada. Estaba tan inmersa en la lucha diaria que la posibilidad de una conexión tan profunda e inusual nunca siquiera le había cruzado por la mente. Guan, por su parte, la observaba con una intensidad que la hizo temblar. Sus ojos dorados escudriñaban cada detalle del rostro de Shang Bao, como si estuviera descifrando un enigma, y una mezcla de sorpresa, reconocimiento y un dolor antiguo cruzaba su expresión. Para él, Shang-Chi era la mujer que lo había seducido y luego desaparecido, llevando un secreto que él ni siquiera sabía que existía. La presencia de ella allí, con un niño que era innegablemente suyo, desestabilizaba todo su mundo, todas sus creencias más arraigadas sobre los humanos y sobre sí mismo, sacando a la luz una herida que él pensaba que había cicatrizado hace mucho. Tiempo en la voz de Gu Han, cuando habló de nuevo, era más suave, pero aún cargaba un peso de amargura. Él se está muriendo, dijo, no como una pregunta, sino como una constatación, con los ojos fijos en el niño. Shang-Chi asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Los médicos humanos no saben lo que tiene yo. ¿Oí hablar de este manantial que podía curar lo incurable? Su voz flaqueó, ahogada por la emoción y el agotamiento. Aquel momento, con el sol poniéndose y tiñendo el bosque de tonos rojizos, era el punto de inflexión, el choque de dos mundos que se negaban a coexistir, pero que ahora estaban intrínsecamente unidos por la sangre de un niño. Gu Han, aunque reticente, sintió la verdad en las palabras de Shang-Chi. Él sabía que Shang Bao era diferente, un vínculo entre dos mundos, y sabía que la enfermedad del niño no era humana, era el conflicto de dos naturalezas, la lucha de su propia sangre con la fragilidad humana, una batalla que él, como líder y padre, debería haber previsto, pero que, ciego por el prejuicio y el dolor del pasado, nunca imaginó que pudiera suceder. Ese momento fue el comienzo de un viaje que los obligaría a confrontar no solo sus miedos y prejuicios, sino también el pasado que los unía de una manera tan inesperada. Él se acercó, vacilante, con los ojos fijos en Shang Bao. Shang-Chi podía sentir el calor que emanaba de él, una energía diferente a cualquier cosa que ella hubiera sentido. Era un calor que parecía capaz de quemar, pero también Gu Han extendió la mano, y por un instante, Shang-Chi
Temió que la tomara, pero él solo tocó el rostro febril de Shangbao con la punta de los dedos, y un temblor recorrió el pequeño cuerpo. El aire a su alrededor pareció vibrar, y la niebla del manantial se hizo más densa, como si respondiera a su presencia, a su naturaleza, a algo que ella, en su humanidad, apenas podía comprender. La reacción de Guan fue casi instintiva. Se agachó, tomando a Shangbao de los brazos de Shang-Chi, con una delicadeza sorprendente para un hombre tan imponente. El niño gimió, pero no protestó. Shang-Chi observó, paralizada, mientras Guhan lo llevaba hasta el borde del manantial, los ojos fijos en el agua azul y burbujeante. La escena era casi surreal, como algo sacado de un antiguo libro de fábulas. Guhan, el enigmático líder de un clan de lobos, sosteniendo a su hijo humano lobo frente a un manantial mágico, un lugar que se negaba a existir en la lógica del mundo. Guhan permaneció sumergido en él. Manantial con Shangbao, por un tiempo que Shang-Chi no sabría decir. Minutos parecieron horas, o quizás eran horas que parecían minutos. El cuerpo del niño temblaba ligeramente, pero el color volvía a su rostro, y la luz azulada seguía pulsando suavemente. Finalmente Guhan salió del agua, cargando a Shangbao. El niño estaba pálido, pero la fiebre había cedido por completo y respiraba con facilidad. Abrió los ojos lentamente, y Shang-Chi se sorprendió al ver un brillo de reconocimiento en ellos. Un destello de conciencia que ella no había visto en semanas. Un pequeño milagro que acababa de suceder ante sus propios ojos. Un evento que desafiaba toda la lógica y la ciencia que ella conocía. Shang-Chi corrió hacia ellos, extendiendo los brazos para tomar a Shangbao. Pero Guhan la detuvo con una mirada que decía todavía no. Llevó al niño hasta una piedra plana y caliente, cubierta de musgo, y lo acostó con cuidado. Shangbao todavía estaba débil por sus hoyos. Ahora alertas, se fijaron en Shang-Chi, y una pequeña sonrisa, cansada pero genuina, apareció en sus labios. Shang-Chi sintió un nudo en la garganta, la emoción desbordándose. Era la sonrisa de su hijo, la sonrisa que ella tanto anhelaba ver, la sonrisa que la llenaba de esperanza y la impulsaba a seguir luchando, incluso contra todas las probabilidades, contra todo lo que el destino parecía lanzarle. Guan observó la interacción entre madre e hijo, con una mezcla de curiosidad y una punzada de algo que Shang-Chi no pudo identificar. Todavía estaba visiblemente perturbado por la presencia de ella y por la revelación de que Shangbao era su hijo. La barrera del prejuicio y el dolor del pasado estaba allí, tan sólida como las rocas que rodeaban el manantial. Pero había una grieta, una pequeña fisura abierta por la fragilidad del niño y por la fuerza de la conexión que ahora los unía. Ese era solo el comienzo de un viaje que los obligaría a confrontar sus miedos, sus prejuicios y finalmente la naturaleza de su propio vínculo. Shang-Chi aún estaba arrodillada, observando a Shangbao con una devoción casi religiosa, cuando Guhan se volvió hacia ella. Sus ojos dorados, antes tan duros, ahora mostraban un brillo más complejo, una mezcla de sentimientos que Shang-Chi no lograba descifrar completamente. Él carraspeó, y su voz, aunque aún áspera, era más suave que antes, como si estuviera intentando contener una tormenta de emociones. Tú no debiste venir aquí. Este lugar no es para humanos. Mi clan. Ellos no aceptan forasteros, especialmente humanos. Las palabras eran una advertencia, pero la forma en que las pronunció, con una vacilación casi imperceptible, revelaba un conflicto interno, una lucha entre el deber y algo más, algo que él todavía no lograba o no quería nombrar. Shang-Chi se levantó, el cuerpo adolorido, pero la mente enfocada. Sabía que la situación era delicada, que estaba en terreno desconocido y que la hostilidad de Guhan era palpable, pero no sentía miedo. Había algo en él, a pesar de la frialdad, que la hacía sentir que él era, de alguna manera, confiable. No tenía elección, respondió, la voz firme, aunque su corazón latía fuerte. El Ismi, hijo, haría cualquier cosa para salvarlo. La mirada de Guhan se intensificó, y Shang-Chi percibió un destello de algo en sus ojos, un reconocimiento de la fuerza y la determinación que ella emanaba.
algo que él, como líder de un clan, valoraba por encima de todo y que él veía en ella en ese momento. La tensión en el aire era casi cortante. El sol se escondía detrás de los árboles, proyectando sombras largas y distorsionadas por el claro. El silencio, antes un bálsamo, ahora era pesado, cargado de preguntas no dichas y prejuicios antiguos. Gu-han, aún con la mirada fija en Shang-Chi, parecía estar en un dilema, una batalla interna entre la tradición y la realidad que se le presentaba. Él era el guardián de un clan, de sus costumbres y de sus secretos, pero ahora la sangre de su propio hijo estaba allí, y con él. Una humana que desafiaba todas sus certezas, una intrusa que era para Deshkement, la madre de su primogénito. De repente, el silencio del bosque fue roto por un aullido distante. No era el aullido de un perro, era un sonido profundo, gutural, un aullido que cargaba una urgencia y un sentido de alerta. Un sonido que Shang-Chi jamás había escuchado antes, pero que de alguna forma sintió que era una llamada, una advertencia. Gu-han se puso rígido, sus ojos dorados se abrieron por un instante y se giró abruptamente en dirección al sonido. ¿No era su clan? Estaban viniendo. La presencia de Shang-Chi y Sang Bao ahora ya no era un secreto. Aquel aullido marcaba el fin de su privacidad en el claro y el comienzo de una confrontación que él sabía que sería inevitable. Una confrontación que pondría a prueba los límites de su liderazgo y la resiliencia de sus creencias más arraigadas. Gu-han, con una velocidad que Shang-Chi apenas pudo seguir, se movió hacia Shang-Bao, tomándolo de nuevo en sus brazos. Su rostro, antes tenso, ahora mostraba una determinación fría. Están viniendo, no puede ser vista. No aquí. En su voz era un susurro urgente, y Shang-Chi sintió el peso de la amenaza en sus palabras. Sabía que estaba en peligro, que su presencia allí era una afrenta a un mundo que no la quería, un mundo donde la humanidad era vista con desconfianza y quizás con desprecio. El aullido se repitió, más cerca esta vez, y Shang-Chi podía sentir la vibración del sonido en el suelo en sos propia entrañas, un presagio de algo que estaba a punto de suceder. Shang-Chi no dudó, confiaba en Gu-han, incluso con su frialdad, incluso con el miedo que la situación inspiraba. Había una extraña certeza en su corazón de que él no le haría daño ni a Shang-Bao. Siguió a Gu-han mientras él la guiaba hacia una hendidura en las rocas, casi invisible, oculta por una cortina de densas enredaderas y espeso follaje. Entra aquí, quédate en silencio. Pase lo que pase, no salgas. Su voz era una orden, pero también una súplica, y Shang-Chi percibió la urgencia en su mirada, la preocupación que intentaba ocultar, pero que transparentaba en sus ojos dorados. Se apretó en la hendidura, el espacio estrecho y húmedo. Desde allí, podía ver el claro y a Gu-han, una figura solitaria e imponente, esperando. El olor a tierra mojada y pino, que antes la reconfortaba, ahora se mezclaba con un olor más salvaje, olor a pelo, a bosque, a algo primitivo y poderoso, un olor que se intensificaba a cada segundo, anunciando la inminente llegada de algo que desafiaba la lógica y la razón, algo que pertenecía a un mundo que ella apenas comenzaba a vislumbrar. El aullido se convirtió en un coro, y pronto, figuras comenzaron a emerger de las sombras del bosque. Eran grandes, imponentes, moviéndose con una agilidad sobrenatural. Eran lobos, pero no lobos comunes. Eran hombres lobo, con ojos que brillaban en la oscuridad y un aura de poder que la hizo contener la respiración. Shang-Chi observó, paralizada, mientras el clan de Gu-han lo rodeaba, con los ojos fijos en su figura y, por un instante, en la hendidura donde ella se escondía, como si supieran que había algo allí, un olor extraño, una presencia que no pertenecía a ese lugar sagrado. La líder del grupo, una mujer de cabellos rojizos llameantes y ojos tan verdes que parecían esmeraldas líquidas, con una belleza feroz y una postura que exhalaba autoridad, se acercó a Gu-han. Era Wu-Wei, era alta, con músculos definidos bajo la piel y una agilidad que era casi aterradora. Su mirada, cuando se volvió hacia Gu-han, era una mezcla de respeto y posesividad. Una sombra de envidia bailando en sus ojos, una envidia que Shang-Chi sintió a kilómetros de distancia. Incluso
desde su escondite. Ella hablaba en una lengua que Shang-Chi no comprendía, pero el tono era imperioso, inquisitivo, y sus ojos recorrían el claro, buscando algo o a alguien. Gu-han respondió en un tono calmado, pero firme, su voz con la autoridad de un líder. Shang-Chi no podía entender las palabras, pero la atmósfera tensa, las miradas desconfiadas de los miembros del clan y la forma en que Hui lo observaba indicaban que la conversación era seria y que la presencia de Shang Bao estaba siendo discutida y que la vida de ella y de su hijo dependía de cada palabra que él pronunciara, de cada decisión que él tomara. La tensión era palpable y Shang-Chi podía sentir su propio corazón latiendo fuerte en el pecho, como un tambor de guerra, lo que solo la hacía percibir lo vulnerable que estaba en ese ambiente. Mientras la discusión se desarrollaba, Shang-Chi espió entre las enredaderas. Vio a otra mujer acercarse a Gu-han, una figura más esbelta y pálida, con cabellos negros como la noche y ojos de un azul tan profundo que parecían pozos sin fondo. Era Bai Wei. Exhalaba una elegancia fría, y su expresión era de un desprecio casi palpable mientras lanzaba miradas furtivas al manantial y en dirección a la hendidura. Ella era la antigua Parella Potential de Gu-han, y su presencia allí, su rivalidad con Shang-Chi, era evidente. Incluso sin una sola palabra, la rivalidad entre las dos era tan densa que casi se podía tocar. La atmósfera en el claro estaba cargada de una mezcla de respeto y escepticismo en relación a Gu-han. Las miradas de los lobos se volvían hacia él, luego hacia Shang Bao, que dormía plácidamente en la piedra caliente, envuelto en la manta, y luego hacia la hendidura donde Shang-Chi se escondía, como si sintieran el olor de la intrusa. Shang-Chi sabía que la sentían, que sus sentidos agudizados captaban cada movimiento, cada latido de su corazón, cada gota de su sudor, y que en cualquier momento podrían descubrir su escondite, y la situación, que ya era tensa, se volvería aún más peligrosa para ella y para su hijo. Una amenaza inminente que pendía sobre ellos como una espada suspendida por un hilo, y ella sabía que estaba a un paso de que su vida y la de su hijo cambiaran para siempre. La discusión entre Gu-han y su clan continuó, la voz de Hui haciéndose más alta, más impetuosa, mientras Gu-han permanecía calmado, pero inflexible. Shang-Chi sintió un escalofrío. Sabía que él la estaba protegiendo, que estaba defendiendo la vida de su hijo y, de alguna forma, la de ella. El vínculo entre ellos, forjado en aquella noche lejana y ahora reafirmado por la presencia de Shang Bao, era una fuerza que trascendía las barreras del prejuicio y la tradición, una fuerza que Gu-han estaba dispuesto a defender incluso contra su propio clan, incluso contra las creencias más arraigadas de su especie. Estaban en un punto muerto. La noche caía sobre el bosque, y la luz de la luna comenzaba a bañar el claro, dándole un aire aún más místico al escenario. Shang-Chi sabía que esa noche sería decisiva, que el destino de ella y de Shang Bao se sellaría allí, en esas profundidades del bosque, entre lobos y secretos antiguos. Se encogió aún más en la hendidura, el corazón latiendo a un ritmo frenético, los ojos fijos en Gu-han, con la esperanza de que él, el hombre misterioso, el padre de su hijo, lograra protegerlos del mundo que él representaba. Why de sí mismos, de sus propios prejuicios, de sus propios dolores, de sus propios pasados, en una batalla de voluntades que apenas comenzaba. La calma aparente reinaba en el claro a medida que la noche avanzaba. Los lobos, que antes parecían amenazantes, ahora se movían con una familiaridad sorprendente. Algunos se recostaban en grupos, otros permanecían alerta en los bordes del claro. Shang-Chi permaneció en su escondite, observándolos, aún procesando los acontecimientos que acababan de desarrollarse. Era surreal, como un sueño, pero la realidad del cuerpo de Shang Bao, ahora más cálido y menos febril, era la prueba de que todo aquello era real, palpable, y que ella estaba en el centro de algo que desafiaba todas sus creencias anteriores, y que cambiaba su vida para siempre. Gu-han se acercó a la hendidura, extendiendo la mano hacia Shang-Chi. Sus ojos dorados, antes tan duros, mostraban una vulnerabilidad que la sorprendió. «Puede salir ahora», dijo. Su voz
más suave que antes. Shang-Chi dudó por un instante, pero la urgencia en su mirada y la confianza que sentía en él le impulsaron a aceptar su mano. Salió de la hendidura, el cuerpo adolorido y rígido, pero el corazón más ligero. La luz de la luna bañaba el claro, y el aire helado del manantial era un bálsamo para su piel, y la sensación de estar segura de que todo saldría bien la inundaba. El primer desafío inmediato fue el alojamiento. Guhan explicó, en una mezcla de gestos y pocas palabras en portugués, que Shang-Chi y Shang-Bao se quedarían en una pequeña cabaña en la periferia del territorio del clan, un lugar más apartado para que su presencia no perturbara tanto a los miembros más viejos y conservadores, especialmente a Hui y Bai Wei, quienes todavía la miraban con desconfianza. Era una solución práctica, un compromiso para mantener la paz, y Shang-Chi aceptó sin cuestionar, sabiendo que su prioridad era la salud de Shang-Bao y la seguridad de ambos en ese mundo tan nuevo y complejo, y que la paz era esencial para la recuperación de su hijo y para su propia adaptación. La cabaña era sencilla, hecha de madera y piedra, con una chimenea que ya crepitaba, esparciendo un calor reconfortante. Era pequeña, pero acogedora, con una cama rústica y algunos muebles esenciales. Guhan la ayudó a acomodar a Shang-Bao, que seguía durmiendo profundamente, su respiración suave y regular. Shang-Chi lo observaba, sintiendo una inmensa gratitud por él, por su gesto de protección y por su disposición a aceptar a su hijo, incluso en medio de la oposición de su propio clan. Ese momento, la calma que se instalaba después de la tormenta, era un bálsamo para su alma cansada. Un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza y la bondad aún podían florecer y que su vida estaba a punto de cambiar. Guhan permaneció un tiempo, observando a Shang-Bao con una intensidad silenciosa. Shang-Chi percibió la profundidad de su conexión con el niño, el vínculo que los unía, y sintió una punzada de algo que era más que gratitud, sino una curiosidad creciente sobre el hombre que tenía delante. Él era un líder, un guerrero, pero también un padre, y esa dualidad lo hacía aún más fascinante, más humano, más complejo. Una figura que ella estaba ansiosa por conocer, por desentrañar sus secretos, por entender sus motivaciones y por descubrir cómo podrían construir un futuro juntos, un futuro Q. Hasta entonces, era inimaginable para ella. Antes de Hearst, Guhan la instruyó sobre el cuidado de Shang-Bao, la necesidad de mantenerlo cerca del manantial, las precauciones a tomar con respecto al clan. Su voz era objetiva, pero había una preocupación genuina en sus ojos. Shang-Chi asintió, absorbiendo cada palabra, cada detalle. Sabía que estaba entrando en un mundo nuevo, con sus propias reglas y peligros, pero estaba lista para aprender, lista para adaptarse, lista para luchar por su hijo, por su vida, por su nueva realidad. Ese momento fue el comienzo de una nueva fase, una fase de descubrimientos, desafíos, aprendizaje y una transformación que la llevaría a lugares que nunca imaginó. Cuando Guhan finalmente se fue, Shang-Chi se quedó sola con Shang-Bao en la cabaña. El fuego en la chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes. El silencio era profundo, roto solo por la suave respiración de Shang-Bao. Shang-Chi se sentó al lado de la cama, observando a su hijo, su pequeño milagro. La fiebre había desaparecido, el color había vuelto a su rostro y dormía plácidamente, con una tenue sonrisa en los labios. Era un alivio indescriptible, una victoria que ella había conquistado con una mezcla de terquedad, fe y un amor inquebrantable, y que la llenaba de una nueva esperanza, una esperanza de que, finalmente, la vida de su hijo sería normal, y que ella podría finalmente respirar en paz. Shang-Chi sabía que el viaje, apenas los desafíos serían muchos en la adaptación al clan, la hostilidad de algunos miembros, la complejidad de su relación con Guhan. Pero en ese momento, mirando el rostro sereno de Shang-Bao, sintió una fuerza renovada, una determinación inquebrantable. Había encontrado la cura para su hijo. Y de paso, había encontrado a su padre, el hombre misterioso que había cambiado su vida de forma tan inesperada. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. Estaban juntos en esto, una familia improbable,
unida por un destino que desafiaba todas las probabilidades y que apenas comenzaba. Los primeros días en la cabaña fueron de una quietud casi irreal, un contraste marcado con el bullicio constante de los hospitales. Shang-Chi dedicaba cada minuto a Shang-Bo, monitoreando su respiración, revisando su temperatura, observando cada pequeño signo de mejoría. El manantial, a pocos metros de allí, emitía su niebla fría, un recordatorio constante de la curación mágica que fluía por sus aguas, una fuerza de la naturaleza que la medicina humana no podía ni soñar con replicar. Shang-Bao, poco a poco, recuperaba sus fuerzas. Su sueño era más profundo y reparador. La fiebre desapareció por completo, y un brillo, sutil al principio, pero cada vez más intenso, regresaba a sus ojos. Un brillo que Shang-Chi reconocía y que la llenaba de una alegría que no sentía desde hacía mucho tiempo. Una alegría pura e indescriptible. A pesar de la mejoría de Shang-Bao, Shang-Chi sentía el peso del... La cabaña, aunque acogedora, era una isla en medio de un mar de misterio y desconfianza. Rara vez veía a los demás miembros del clan. Cuando los veía, eran figuras rápidas en las sombras del bosque, ojos brillantes que la observaban de lejos. Un recordatorio constante de que era una intrusa, una extraña, en tierra desconocida. El silencio solo era interrumpido por los sonidos de la naturaleza, en el susurro de las hojas, el canto de los pájaros y, ocasionalmente, aullidos distantes que la hacían estremecer. Un recordatorio de la naturaleza salvaje del lugar y de las criaturas que lo habitaban. Wuhan hacía visitas regulares, pero breves, siempre al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse entre los árboles. Venía solo, sus pasos casi inaudibles en el sendero de hojas secas, su presencia una mezcla de imposición y reserva. Revisaba a Shang-Bao, sus ojos dorados observando al hijo con una intensidad que Shang-Chi todavía no lograba descifrar por completo. Las conversaciones entre ellos eran cortas, puntuales, centradas en la salud de Shang-Bao y en las reglas del clan. Shang-Chi percibía su reticencia a prolongar el contacto, la barrera invisible que él mantenía entre ellos, como si temiera que la proximidad pudiera romper la rigidez de sus defensas. Ella sabía que la frialdad de Wuhan no era personal, o al menos, no era solo personal. Había una historia allí, un pasado que los conectaba de una forma que ella todavía no comprendía por completo. Recordaba aquella noche, la pasión que los había consumido, pero su recuerdo de él era el de un hombre diferente, más libre, menos agobiado. Ahora, él cargaba el peso de un clan, de tradiciones antiguas y de un prejuicio arraigado contra los humanos, una barrera que parecía tan sólida como las montañas que rodeaban el valle. Cierta mañana, mientras Shang-Bao jugaba a la entrada de la cabaña, ya con mucha más energía, intentando atrapar mariposas que volaban cerca de las flores silvestres, Shang-Chi tuvo un atisbo inesperado. Un niño lobo, tal vez de la edad de Shang-Bo, apareció en el borde del bosque, con sus ojos curiosos fijos en el niño. Era una niña, con cabellos tan oscuros como la noche y ojos almendrados que brillaban con una inocencia salvaje. Era esbelta y ágil, moviéndose con la ligereza de un ciervo, y su curiosidad era palpable, una curiosidad que desafiaba la rigidez impuesta por los mayores y que era un atisbo de esperanza para Shang-Chi. La niña dudó un momento, observando a Shang-Bao. Luego, con una sonrisa tímida que apenas se mostró, lo saludó con la mano. Shang-Bao, siempre expansivo, le devolvió el saludo con una amplia sonrisa en el rostro. Shang-Chi observó la escena, con el corazón oprimido por una mezcla de alivio y aprensión. La curiosidad infantil era un puente, pero sabía que las reglas del clan eran estrictas y que la cercanía entre los niños podría traer problemas, especialmente con Wei y Bei Wei, que la observaban de lejos, con ojos de águila, y que no aceptarían fácilmente la ruptura de las reglas, la mezcla de especies, el acercamiento de sus mundos. Wei, con su imponente presencia, apareció de repente, con sus ojos verdes llameantes fijos en la niña. Habló en un tono áspero, las palabras en su extraño idioma sonando como una advertencia. La niña lobo retrocedió inmediatamente, su sonrisa desapareciendo,
reemplazada por una expresión de miedo y sumisión. Wei lanzó una mirada de desprecio a Shanxi, una clara demostración de su autoridad y de su descontento con la presencia de la humana y de su hijo, un recordatorio constante de que Shanxi no era bienvenida allí y de que debía mantenerse en su lugar y no atreverse a acercarse a los miembros del clan. Shanxi sintió la punzada de la hostilidad, pero no se intimidó. Se interpuso entre Shangbao y Wei, su postura defensiva, sus ojos fijos en los de la líder lobo, una batalla silenciosa de voluntades. El mensaje era claro: defendería a su hijo, pasara lo que pasara. Wei Hui gruñó, un sonido bajo y amenazador que hizo que los pelos de Shanxi se erizaran, pero ella no retrocedió. Ese era un terreno peligroso, pero la fuerza de una madre superaba cualquier miedo, cualquier amenaza, y la protegería de cualquier peligro que pudiera surgir, y ella estaba dispuesta a luchar. La tensión en el aire era casi insoportable cuando apareció Guhan. Su presencia era como un bálsamo, una calma en medio de la tormenta. Se interpuso entre Wei y Shanxi, sus ojos dorados fijos en la líder, una reprimenda silenciosa. Wei Hui retrocedió, sus hombros relajándose un poco, pero la furia aún bailando en sus ojos. Guhan habló en su idioma, y Shanxi percibió que él estaba reafirmando su decisión, protegiendo a Shangbao y, por extensión, a ella, una demostración de su liderazgo y de su compromiso con la nueva realidad que se presentaba, una realidad que él estaba dispuesto a defender, incluso contra su propio clan. A pesar de la protección de Guhan, Shanxi sentía que era una carga para él, una fuente de conflicto dentro del clan. Observaba la forma en que los otros lobos se comportaban a su alrededor y al de Shangbao, algunos con curiosidad, otros con desprecio, pero la mayoría con una distancia cautelosa. Sabía que la aceptación total sería un proceso largo y difícil, una batalla que se ganaría día tras día. Con cada pequeño gesto de comprensión, cada pequeña demostración de respeto, y que tendría que ser paciente, pero que estaba dispuesta a luchar por ello, por la paz y la aceptación de su hijo, y por su propia paz mental. Shanxi pasaba las mañanas explorando los senderos alrededor de la cabaña, siempre con Shangbao a cuestas. Aprendía sobre las plantas medicinales del bosque, observaba los hábitos de los animales, y se conectaba con la naturaleza de una forma que nunca había experimentado antes. El aire puro, el silencio, la belleza salvaje del lugar, todo la ayudaba a curar las heridas del alma, a aliviar el estrés de los años de lucha y a encontrar una paz que no sabía que existía. Se sentía más fuerte, más conectada con el mundo que la rodeaba y más presente para su hijo, que cada día se sentía mejor y más feliz. Una tarde, mientras recolectaba hierba cerca de un pequeño arroyo, Shanxi escuchó voces. Se escondió detrás de un denso matorral observando. Eran Bai Wei y otra mujer lobo, sentadas a la orilla del arroyo, conversando en voz baja. Bai Wei parecía molesta, su voz cargada de resentimiento. Señaló en dirección a la cabaña, y Shanxi supo que estaban hablando de ella, de la intrusa que había llegado y había puesto su mundo patas arriba. La envidia de Bai Wei era una fuerza casi palpable, un veneno que la consumía y que parecía no importarle ocultar. Shanxi observó a Bai Wei. Era una mujer de innegable belleza, con un porte elegante y ojos penetrantes. Pero había algo en su expresión que era calculador, frío, como si siempre estuviera planeando, siempre maquinando. Shanxi sabía que Bai Wei era una enemiga más peligrosa que Wei Wei, que actuaba en la sombra, manipulando, sembrando discordia. Su presencia allí era una amenaza constante, una nube oscura que se cernía sobre la nueva vida de Shanxi. Y ella sabía que necesitaría estar siempre atenta, siempre alerta, siempre preparada para lo que viniera, y que era un peligro potencial. A pesar de la vigilancia constante, Shanxi intentaba mantener una rutina normal para Shangbao. Le contaba historias, le cantaba canciones y le enseñaba sobre las plantas y los animales del bosque, la fauna y flora local. Shangbao, por su parte, florecía en ese ambiente. Era un niño curioso y lleno de vida, y la energía del bosque parecía nutrir su alma. Reía, corría, exploraba,
y Shang-Chi sentía una inmensa alegría al verlo tan feliz, tan sano, tan libre, una alegría que no sentía desde hacía mucho tiempo y que era un bálsamo para su alma cansada, un recordatorio constante de que todo valía la pena. Locked It. Interacción con Wuhan, aunque limitada, comenzó a cambiar. Shang-Chi percibía pequeños gestos, sutiles, casi imperceptibles, una mirada más larga, una sonrisa discreta que él intentaba ocultar, un tono de voz más suave cuando le hablaba. Sentía que la barrera entre ellos comenzaba a ceder, agrietándose bajo el peso de la paternidad compartida y la proximidad forzada. Había una curiosidad mutua, una atracción innegable que los acercaba, una conexión que no podían negar y que se hacía cada vez más fuerte, más intensa, más presente, con cada día que pasaba y que los sorprendía a cada instante. Cierta noche, una violenta tormenta azotó el bosque. El viento aullaba, los árboles se balanceaban violentamente y la lluvia caía en torrentes, golpeando el tejado de la cabaña como 1000 tambores. Shang-Chi estaba nerviosa, preocupada por la seguridad de Shang-Bao. De repente, la puerta se abrió y Wuhan entró, con el cabello mojado y los ojos dorados brillando en la penumbra. Venía a ver si estaban bien, un gesto simple, pero que significó mucho para Shang-Chi, que lo veía allí, de pie, protector, fuerte, un puerto seguro en medio de la tormenta, y que la hacía sentir que no estaba sola. Él permaneció en la cabaña, sentados cerca de la chimenea, el silencio entre ellos solo interrumpido por el sonido de la lluvia y el viento. Shang-Chi lo observaba, percibiendo la calma que él transmitía, incluso en medio del caos de la tormenta. Había algo en el que era reconfortante, una fuerza silenciosa que la hacía sentir segura. Se dio cuenta de que él no era solo el líder del clan, sino un hombre complejo, con sus propias preocupaciones y vulnerabilidades, una figura que ella estaba comenzando a conocer y que la fascinaba cada nuevo día, cada nuevo gesto, cada nueva palabra, y que la hacía querer saber más sobre él. La tormenta duró toda la noche. Al amanecer, el sol salió, bañando el bosque con una luz dorada, y el aire estaba fresco y limpio, lavado por la lluvia. Wuhan se levantó, con los ojos fijos en Shang-Bao, que dormía profundamente. Parecía más relajado, la tensión que cargaba disminuyendo un poco. Shang-Chi sintió una punzada de tristeza al verlo partir. La noche había creado un puente entre ellos, un momento de cercanía inesperada. Y ella sabía que esa noche, ese momento, ese gesto, sería guardado en su memoria, un recordatorio de que a él le importaba y de que estaba allí por ellos, por ella, por Shang-Bao, y de que la conexión entre ellos era real. Los días siguientes fueron de una nueva rutina. Shang-Chi y Wuhan continuaron interactuando. Las conversaciones se volvieron un poco más largas, un poco más personales. Él le contaba sobre las tradiciones del clan, las leyendas, los desafíos que enfrentaban. Shang-Chi compartía sobre su vida en la ciudad, las dificultades que había enfrentado para criar a Shang-Bao sola, su incansable búsqueda de la cura. Había un intercambio allí, un respeto mutuo que crecía cada día, una comprensión silenciosa que trascendía las diferencias entre ellos y que los unía de una forma que nunca imaginaron posible. Una conexión profunda y transformadora que los llevaría a un nuevo nivel, a un nuevo futuro, a una nueva vida. La presencia de Shang-Bao fue el catalizador de todo. El niño, con su inocencia y su vitalidad renovada, era un recordatorio constante de la unión entre ellos, del vínculo inquebrantable que los unía. Wuhan se sentía cada vez más atraído por la fuerza de Shang-Chi, por su resiliencia, por su inquebrantable dedicación a su hijo. Comenzaba a cuestionar sus propios prejuicios, las creencias que había mantenido durante tanto tiempo, y a ver la humanidad de Shang-Chi no como una debilidad, sino como una virtud, una fuerza que él admiraba y que lo hacía reevaluar sus propias creencias. Las visitas de Yue y Bai Wei, sin embargo, eran un recordatorio constante de la oposición. Observaban a Shang-Chi con una frialdad a la que Shang-Chi ya se había acostumbrado. Las palabras no dichas, los miradas tú, desprecio, la vigilancia constante, todo eso era un peso,
un recordatorio de que su aceptación era condicional y de que ella nunca sería completamente parte de ese mundo, al menos no en su opinión, que se negaban a aceptar la nueva realidad, la nueva dinámica, la nueva familia que se formaba allí y que desafiaba todas sus expectativas. Cierta mañana, mientras Shang-Chi recolectaba frutas silvestres con Shang Bao, fueron sorprendidos por un grupo de extraños. Eran hombres, armados con redes y dardos tranquilizantes, con los ojos fijos en Shang Bao. Cazadores en Shang-Chi sintió que la sangre se le helaba en las venas. Habían encontrado el territorio del clan atraídos por rumores de criaturas raras, y Shang Bao, un medio lobo, era un objetivo perfecto. El pánico la invadió por su mente, entrenada por la urgencia. Actuó rápidamente, agarró a Shang Bao, protegiéndolo, su corazón latiendo fuerte en el pecho y la adrenalina corriendo por sus venas, una advertencia de peligro inminente. Shang-Chi intentó huir, pero los cazadores eran rápidos, sus movimientos ágiles. Ella sabía que no tenía ninguna oportunidad. Shang Bao lloraba, asustado, aferrado a ella. De repente, un poderoso aullido resonó en el bosque, un sonido que hizo que los cazadores se detuvieran. Con los ojos bien abiertos por el miedo, era Guhan. Su presencia era como un trueno, una fuerza de la naturaleza que se manifestaba para protegerlos. Salió de las sombras, con sus ojos dorados brillando con una furia primal, sus dientes descubiertos en un gruñido amenazador. Y los cazadores, dominados por el terror, soltaron sus armas y huyeron a toda velocidad, desapareciendo en el denso follaje del bosque, dejando atrás el miedo y la certeza de que habían invadido un territorio peligroso, un territorio que estaba protegido por una fuerza sobrenatural y que les recordaba que no tenían el control de la situación. Guhan se acercó a Shang-Chi, con los ojos aún brillando de furia. Tomó a Shang Bao de sus brazos, abrazando al niño con fuerza, como si quisiera protegerlo del mundo entero. Shang-Chi sintió un inmenso alivio en estaban a salvo. Ese momento, la protección de Guhan, su furia protectora, solidificaba aún más el vínculo entre ellos, una prueba de que él la veía como parte de su familia y de que estaba dispuesto a luchar por ella, por Shang Bao, por su futuro, por su nueva realidad. El incidente con los cazadores tuvo un efecto profundo en el clan. La amenaza externa, el peligro que corría Shang Bao, hizo que muchos de los lobos reconsideraran sus posiciones con respecto a Shang-Chi. Ella no era solo una intrusa, era la madre del hijo de su líder, una parte de la familia, y su presencia allí había, de alguna forma, protegido a todos, pues su presencia y la de su hijo habían atraído a los cazadores, y la amenaza de que el clan fuera expuesto era real, y sabían que la protección de Shang Bao era esencial para su propia supervivencia. Incluso Wei Wei y Bai Wei parecían un poco más contenidas. El miedo a ser expuestas, la vulnerabilidad que sintieron, las hizo reconsiderar sus hostilidades. La unión del clan era más importante que sus prejuicios personales, y la protección de Shang Bao era una prioridad. Shang-Chi sentía que la barrera estaba disminuyendo, que el hielo estaba comenzando a derretirse, y que la aceptación, antes tan distante, se estaba convirtiendo en una posibilidad. Una esperanza que crecía cada día, con cada nuevo desafío que enfrentaban juntos, y que los unía aún más, de una forma que nunca imaginaron. Ese día, el día del ataque de los cazadores, fue un punto de inflexión. Marcó el inicio de una nueva fase en la relación entre Shang-Chi y Guhan. La confianza creció, la barrera del prejuicio disminuyó, y la atracción que sentían, antes tan contenida, comenzó a florecer, a manifestarse de formas sutiles, en miradas, en toques, en palabras no dichas, un lenguaje que trascendía las barreras de la comunicación y que los conectaba de una forma que nunca habían experimentado antes, una conexión profunda y transformadora, que los llevaría a un nuevo nivel, a un nuevo futuro, a una nueva vida. La acceptation, antes un hilo tenue, ahora era un tapiz tejido con los hilos de la confianza y el respeto mutuo. La presencia de Shang-Chi y Shang Bao ya no se veía como una intrusión, sino como un regalo inesperado, un nuevo color en el vibrante mosaico de la vida del clan. Los más jóvenes en particular veían en Shang Bao un héroe, un símbolo de unión, y su presencia,
Un vínculo que los conectaba de forma más profunda con el mundo exterior y que los hacía cuestionar sus propias creencias y que los abría a un nuevo mundo de posibilidades, de aceptación, de amor y de esperanza. Shang-Chi, con su determinación inquebrantable, continuó aprendiendo e integrándose. Se convirtió en un puente informal entre el clan y el mundo humano, utilizando sus conocimientos de ambos lados para resolver pequeños conflictos, traducir matices culturales e incluso ayudar a modernizar algunas prácticas del clan sin faltar al respeto a sus tradiciones milenarias. Su inteligencia, su resiliencia y su capacidad de adaptación eran admiradas por todos, y su presencia allí era un recordatorio constante de que la fuerza no venía solo de la fuerza física, sino también de la inteligencia, la adaptabilidad y la capacidad de adaptarse, aprender, evolucionar y crecer, y de convertirse en una nueva persona y una nueva líder, incluso sin serlo. Gu-Han, por su parte, florecía, con Shang-Chi a su lado. La rigidez que lo caracterizaba había dado paso a una suavidad que no sabía que poseía. Su liderazgo, antes marcado por la prudencia y la tradición, ahora estaba impregnado de una nueva perspectiva, una apertura a lo nuevo, a lo diferente. Se sentía más completo, más humano, más lobo, y su presencia era un recordatorio constante de que el amor podía trascender cualquier barrera, cualquier prejuicio, cualquier diferencia, y que la unión era la única forma de construir un futuro, y que estaba dispuesto a luchar por ella y por su hijo, contra todo y contra todos, sin dudar. Aún así, la cuestión de la longevidad persistía en la mente de Shang-Chi, una sombra silenciosa en medio de su felicidad. Amaba a Gu-Han con cada fibra de su ser, pero la idea de que un día envejecería y se iría, dejándolo joven y solo, era un dolor que la acompañaba. Intentaba ignorarlo, centrarse en el presente, pero era una herida que ella sabía que necesitaba curar, o al menos aceptar, y que la hacía sentir vulnerable y con cierto temor al futuro, a lo que estaba por venir y a lo que tendrían que enfrentar, y que le impedía entregarse por completo al amor que sentía. Gu-Han percibía la melancolía ocasional de Shang-Chi, la forma en que sus ojos se perdían en el horizonte, una nube de tristeza flotando sobre ella. No lograba entender completamente la profundidad del miedo humano al paso del tiempo, a la fragilidad de la vida. Para los lobos, la longevidad era una bendición, un ciclo natural, pero sabía que para Shang-Chi era una fuente de angustia, un peso que ella cargaba, y quería aliviar su dolor. Quería hacerla entender que el tiempo para ellos era diferente, y que su amor era más fuerte que el paso del tiempo, y que superarían cualquier obstáculo que la vida les presentara. YQ, su vida, con ella a su lado, era más de lo que podría soñar. Shang Bao, con su energía inagotable, era una fuente constante de alegría y unión. Crece fuerte, con la agilidad de un lobo y la curiosidad de un humano. Sus ojos, que antes tenían un brillo dorado sutil, ahora alternaban entre el azul intenso de Shang-Chi y el dorado profundo de Gu-Han. Una manifestación visible de su dualidad, de su naturaleza híbrida, de su capacidad de adaptarse a ambos mundos y de ser al mismo tiempo un lobo y un humano. Un puente entre dos culturas, dos especies, dos mundos. Y esa dualidad era lo que lo hacía tan especial, tan único y tan amado por todos y tan lleno de esperanza. Why promese para el futuro. Un futuro que él estaba construyendo cada nuevo día, cada nuevo paso, cada nuevo descubrimiento. La paz en el clan, sin embargo, fue nuevamente amenazada, esta vez por un mal más sutil. Una enfermedad misteriosa comenzó a extenderse entre los lobos más jóvenes, una enfermedad que los dejaba débiles, apáticos, y que no respondía a los remedios tradicionales del clan. El miedo se extendió, y la duda, y la incertidumbre, y la enfermedad era una amenaza invisible pero poderosa, que los asustaba, y que los hacía sentir vulnerables, y sin esperanza, y que les recordaba que, incluso en su mundo aislado, no eran inmunes a los peligros del mundo exterior, y que necesitaban ayuda, y que necesitaban encontrar una solución para ese nuevo desafío,
un desafío que no sabían cómo enfrentar y que los dejaba sin esperanza. Gu-han estaba preocupado, veía a sus lobos languidecer y sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Buscó la ayuda de los ancianos de los curanderos, pero nadie parecía tener la respuesta. La enfermedad era diferente a todo lo que habían enfrentado, un tipo de enfermedad que no respondía a los métodos tradicionales de curación del clan y que los dejaba sin esperanza y sin saber qué hacer, y que los hacía sentir vulnerables y con cierto temor al futuro, a lo que estaba por venir y a lo que tendrían que enfrentar, y que les impedía sentirse completamente seguros y en paz. Shang-Chi, observando la situación, sintió una punzada de algo más que preoccupation. Reconoció algunos de los síntomas, una debilidad que le recordaba la enfermedad de Shang-Bo, pero con un matiz diferente. Se acordó de sus investigaciones sobre enfermedades raras, sobre las interacciones entre diferentes especies, y una idea, audaz y arriesgada, comenzó a formarse en su mente. Sabía que necesitaba actuar, que necesitaba usar sus conocimientos, su experiencia, para ayudar al clan, para demostrar su utilidad, para mostrar que su presencia allí era, de hecho, un regalo, una bendición, una nueva forma de curación y una nueva esperanza para todos, y que estaba dispuesta a luchar por ello. Ella se acercó a Gu-han, su voz calmada, pero firme. Propuso usar sus conocimientos de medicina humana, sus investigaciones sobre enfermedades raras, para intentar identificar la causa de la enfermedad y encontrar una cura. Gu-han la escuchó con una mezcla de sorpresa y esperanza. La idea era arriesgada, sí, mezclar la medicina humana con la de ellos era una ruptura de la tradición, pero la situación era desesperada, y él sabía que necesitaba intentarlo todo para salvar a su pueblo, y que su única esperanza era Shang-Chi, su humana, la madre de su hijo, la mujer que le había enseñado a amar, a confiar, a permitirse vivir, y que confiaba en ella y en su capacidad para encontrar una solución. Wei y Bai Wei, sin embargo, se opusieron vehementemente. Argumentaron que la medicina humana era impura, que la intervención de Shang-Chi era un riesgo, que podría empeorar la situación o incluso traer nuevas enfermedades al clan. Sus ojos brillaban con desconfianza y sus voces estaban cargadas de un prejuicio al que Shang-Chi ya se había acostumbrado, pero que aún la hería, y que la hacía sentir como una intrusa, como una amenaza, como alguien que no pertenecía allí y que querían fuera de allí, y que le impedía sentirse totalmente aceptada y en paz. Gu-han, sin embargo, se mantuvo firme. Defendió a Shang-Chi, su voz cargada de autoridad y confianza. Recordó al clan las veces en que Shang-Chi los había ayudado, su inteligencia, su dedicación y su capacidad para encontrar soluciones donde ellos no las encontraban. Les pidió que confiaran en él, que confiaran en Shang-Chi, que le dieran una oportunidad de demostrar su valía, de ayudar al clan, de salvar a sus jóvenes y demostrar a todos que la unión entre los dos mundos era la única forma de sobrevivir, evolucionar y crecer, y que su fe en Shang-Chi era inquebrantable, y que no se rendiría con ella, ni con su hijo, ni con su futuro. Jamás. Con el permiso de Gu-han, Shang-Chi comenzó a trabajar. Visitó a los lobos enfermos, examinándolos con cuidado, observando sus síntomas, recolectando muestras. Pasó noches en vela, estudiando sus cuadernos, consultando sus libros de medicina, investigando en línea y buscando cualquier información que pudiera ayudarla a desentrañar el misterio de esa enfermedad. Se sentía como una detective, armando un rompecabezas complejo, y la urgencia de la situación la impulsaba a continuar, a no rendirse, a encontrar una solución, a cualquier costo, y a luchar por la vida de sus nuevos amigos, de su nuevo clan, de su nueva familia. Shang-Chi percibió que la enfermedad era una variante de una gripe humana mutada por factores ambientales y genéticos, y que estaba afectando a los lobos más jóvenes debido a su menor resistencia y a su sistema inmunológico aún en desarrollo. Sabía que los remedios tradicionales del clan no serían suficientes, que necesitaban algo más, algo que la medicina humana podría ofrecer, y que necesitaba encontrar una forma de combinar los dos mundos, la ciencia y la naturaleza, para crear una cura eficaz.
y que ella tenía la solución, la respuesta, la esperanza, y que haría todo lo posible para salvarlos. Y para demostrar su valía, con la ayuda de Guhan y los curanderos del clan, Shang-Chi comenzó a preparar una mezcla de hierbas tradicionales con componentes de un antiviral humano que ella conocía. Fue un proceso delicado que exigía precisión. Los curanderos, aunque escépticos al principio, observaban a Shang-Chi con una creciente curiosidad, impresionados por su dedicación, por su inteligencia y por su capacidad de innovar, de encontrar soluciones donde ellos no las encontraban, y que la hacían ver que ella era una aliada y no una amenaza, y que estaba allí para ayudar y no para estorbar, y que era una bendición para el clan. Los primeros resultados fueron sorprendentes. Los lobos más jóvenes que habían recibido el tratamiento de Shang-Chi comenzaron a mostrar signos de mejoría, la fiebre disminuía, la apatía cedía, y un brillo regresaba a sus ojos. El alivio se extendió por el clan como una ola. La gratitud, antes reacia, ahora era visible en los ojos de los lobos. Y Shang-Chi sintió el calor de la aceptación, la alegría de haber ayudado, de haber marcado la diferencia, de haberse demostrado digna de su confianza y de haber encontrado su lugar en el clan, en su mundo, y de haber construido una nueva vida, una nueva familia, un nuevo futuro, y de estar feliz por haber sido parte de ello, por haber marcado la diferencia. Wei Hui y Bai Wei, ante la evidencia de la curación, se vieron obligadas a retroceder. Su oposición había sido silenciada por la eficacia del tratamiento de Shang-Chi. Las miradas de desprecio fueron reemplazadas por una reticencia a aceptar la verdad, pero también por la necesidad de reconocer la contribución de Shang-Chi. Su influencia sobre el clan disminuyó la posición de Shang-Chi, como una aliada valiosa, se solidificó aún más, y su presencia allí era un recordatorio constante de que el cambio era inevitable, y que la aceptación era la única forma de sobrevivir, evolucionar y crecer, y que ya no podían negar la nueva realidad y la nueva dinámica. El éxito de Shang-Chi en la curación de la enfermedad y en la revitalización del clan la convirtió en una figura legendaria entre los lobos. Ella era la humana que había salvado al clan, la mujer que había traído de vuelta la esperanza, la compañera del líder. Su presencia allí era un recordatorio constante de que la unión entre los dos mundos era la única forma de sobrevivir, evolucionar y crecer, y que el prejuicio era un lujo que no podían permitirse, y que la aceptación era la única forma de encontrar la paz, la felicidad y el amor. La cuestión de la longevidad, aunque todavía presente, ya no era una fuente de angustia para Shang-Chi. Ella había encontrado su lugar en el mundo de Guhan. Se había demostrado útil, esencial. Su vida, por corta que fuera en comparación con la de Guhan, se viviría con propósito, con amor, con significado. Ella ya no se preocupaba por dejar un vacío, se preocupaba por llenar cada momento con la mayor intensidad posible, con la mayor profundidad posible, con la mayor verdad posible, y por amar a Guhan y a Shang-Bo cada nuevo día, cada nuevo momento, cada nuevo descubrimiento, y por vivir cada segundo al máximo, sin arrepentimientos, sin miedos, sin ataduras. Y así, en medio del bosque ancestral, en medio de un clan de lobos, Shang-Chi encontró no solo la cura para su hijo, sino también un amor que desafiaba el tiempo, el prejuicio y las diferencias. Encontró su lugar, su familia, su propósito. El pasado había sido sanado, el presente se vivía con intensidad, y el futuro, aunque incierto, se construía con la fuerza de la unión, con la pasión del amor, con la sabiduría de la aceptación y con la esperanza de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara, y que su historia sería una inspiración para todos, un recordatorio de que el amor verdadero, no tenía fronteras, no tenía límites, no tenía tiempo, y que podía transformar todo y a todos en algo mejor, en algo más profundo, en algo más significativo y en algo por lo que valía la pena vivir y luchar y dedicarse y entregarse y amar por toda la eternidad. La vida en el bosque, para Shang-Chi, se había transformado en una danza delicada entre su esencia humana
y las antiguas tradiciones del clan. Continuaba visitando el manantial diariamente con Shangbo, observando el agua burbujeante con una reverencia que iba más allá de la simple gratitud por la curación de su hijo. Para ella, el manantial se había convertido en un portal, un recordatorio constante de que la vida guardaba misterios que la ciencia jamás desentrañaría y que la magia, por improbable que pareciera, era una fuerza tan real como el aire que respiraba. El olor a Pinot-Wai, tierra mollada, antes un simple detalle del bosque, ahora era el perfume de su hogar, el aroma de la paz que había encontrado. Pasaba horas en el claro, no solo observando a Shangbo jugar con los niños lobo, que ahora lo acogían sin restricciones, fascinados por su naturaleza híbrida, sino también absorbiendo la energía del lugar. Era allí donde se sentía más conectada a Guhan, incluso cuando él no estaba presente. El silencio del claro se llenaba de una comunicación invisible an Iko Disos, sentimientos, de su fuerza, de su pasión, de su naturaleza salvaje, que Shang-Chi sentía en cada fibra de su ser, una conexión profunda que trascendía las palabras y que la unía a él de una forma que nunca imaginó posible. La cabaña, antes un aislamiento, era ahora su refugio, un nido de calor y seguridad. Shang-Chi la decoró con sencillez, utilizando elementos naturales del bosque en ramas secas, piedras lisas, flores silvestres que recogía con cuidado. El fuego en la chimenea era una presencia constante, su luz danzante proyectando sombras acogedoras en las paredes de madera, mientras el suave sonido de la leña crepitando era la banda sonora de sus noches. Allí leía a Shangbo, preparaba las comidas y esperaba a Guhan, sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente en casa, en paz y en su lugar en el mundo. Las visitas de Guhan a la cabaña se hicieron más frecuentes y menos formales. No venía solo para ver a Shangbo o discutir asuntos del clan. Venía para estar con ella, para compartir el silencio, para encontrar un refugio de la responsabilidad que cargaba como líder. Hablaban del día, de los desafíos, de los pequeños detalles de la vida, y con cada nuevo intercambio, con cada nuevo momento de cercanía, el amor entre ellos se profundizaba, se fortalecía, se volvía más intenso, más presente, más real y más hermoso. Cada nuevo día, cada nuevo instante, cada nuevo descubrimiento, un descubrimiento que los transformaba y los unía aún más en una danza de amor, pasión y complicidad. Shang-Chi percibía los matices de Guhan, la forma en que se relajaba en su presencia, la manera en que sus ojos dorados, tan intensos y protectores en el día a día, se suavizaban cuando la miraba. Él confiaba en ella, no solo como la madre de su hijo o la curandera del clan, sino como la mujer que veía más allá de su naturaleza lupina, que veía al hombre detrás de la piel de lobo, el alma que él guardaba para unos pocos. Y ella sabía que esa confianza era un tesoro, un regalo que guardaría para siempre y que la hacía sentir amada, valorada, única y especial. El clan, en su mayoría, había aceptado a Shang-Chi, pero la oposición de Yui y Bai Wei, aunque silenciada públicamente, aún se manifestaba en miradas cortantes y susurros distantes. Shang-Chi sabía que la paz era un equilibrio delicado y que en cualquier momento algo podría suceder. No se dejaba afectar, pero mantenía la guardia alta, su resiliencia inquebrantable, lista para defender a su familia, su vida, su futuro y todo lo que había construido allí, con tanto amor, tanto esfuerzo y tanta dedicación, y que no permitiría que nada ni nadie la separara de su amor, ni de su hijo, ni de su nueva familia, cierta manana. Mientras Shang-Chi recolectaba hierbas medicinales en las profundidades del bosque, un lugar que ya conocía bien, una voz la llamó por su nombre. Era Wiwian Shang-Chi. Sintió un escalofrío. La líder lobo se acercó, con sus ojos verdes llameantes fijos en ella. No había rabia en su voz, pero una frialdad que Shang-Chi ya conocía bien. Habló en su idioma, un monólogo que Shang-Chi no comprendía en su totalidad, pero cuya esencia era clara, un ultimátum, una exigencia de que Shang-Chi se fuera, de que abandonara el clan, de que abandonara a Guhan y a Shangbo y regresara a su propio mundo
y que ella sabía que era una amenaza que no podía ignorar y que necesitaba enfrentar y que no podía huir. Wihui no amenazó físicamente, pero sus palabras eran un cuchillo. Afilado, An habló de la diferencia de longevidad de forma cruel, enfatizando la fugacidad de la vida humana en contraste con la eternidad lupina. Pintó un cuadro sombrío del futuro de Guhan solo después de la muerte de Shang-Chi, cargando el dolor de la pérdida durante siglos. La intención era clara: desestabilizar a Shang-Chi, hacerla dudar de su amor de su elección, de su lugar allí, y hacerla sentir que su amor era una maldición para Guhan, y que ella era una carga, y que debía irse, y que debía abandonarlos, y que debía renunciar a todo, y que no podía hacer nada más, y que estaba atrapada en un dilema. Shang-Chi sintió el peso de las palabras, el miedo a la longevidad que la había asolado desde el principio. La voz de Wihui era un eco de sus propios miedos, una manifestación de sus inseguridades más profundas. Pero, en lugar de doblegarse, una chispa de furia se encendió dentro de ella. No permitiría que Wihui, ni nadie, la hiciera dudar de su amor, de su elección, de su familia. Su resiliencia, forjada en años de lucha, era su armadura, y la usaría para proteger su corazón, su mente y todo lo que había construido allí, y que no renunciaría a su amor, ni a su hijo, ni a su futuro, jamás. La respuesta de Shang-Chi fue tranquila, pero cargada de una fuerza silenciosa. Habló en portugués, sabiendo que Wihui la entendería, aunque no hablara el idioma. Dijo que el amor no se medía en tiempo, sino en profundidad, en significado, que cada momento vivido con Guhan y Shangbao era un tesoro, y que ella elegiría vivir ese amor aunque fuera por un tiempo limitado, con toda su alma, con todo su corazón, con toda su intensidad, sin arrepentimientos, sin miedos, sin ataduras, y que haría todo lo posible para vivir cada segundo al máximo, sin preocuparse por el futuro, por el paso del tiempo, por la diferencia de longevidad, y que amaría a Guhan y a Shangbao para siempre y más allá del tiempo. Wihui la observó con una mezcla de sorpresa y reticencia. La fuerza de Shang-Chi, su convicción inquebrantable, la tomó por sorpresa. No esperaba tal respuesta, tal determinación. Shang-Chi, por su parte, percibió que había tocado algo, que había roto una barrera, que había demostrado a Wihui que no era una mujer común, que no era alguien que se doblegaría fácilmente, y que subestimarla sería un error, y que estaba allí para quedarse, y para luchar, y para amar, y para vivir, y para ser feliz, y para construir un futuro, y una nueva familia, y una nueva vida, y que no renunciaría a nada, ni a nadie, jamás, y que estaba allí para quedarse. De repente, la voz de Bai Wei se hizo oír. Se había acercado silenciosamente, con los ojos azules como cuchillas, fijos en Shang-Chi. Habló en su idioma, palabras que Shang-Chi no comprendía, pero cuyo tono era de superioridad, de desprecio. Bai Wei rió, una risa fría y calculadora, e insinuó que el amor de Shang-Chi era una ilusión, que Gwen la abandonaría cuando envejeciera, cuando su belleza se marchitara, cuando su vitalidad disminuyera, y que se quedaría sola, y sin nada, y sin nadie, y que era una tonta por creer en un amor que estaba destinado a terminar, y que sería abandonada, y que sufriría, y que debería irse, y que debería renunciar a todo, y que no podía hacer nada más, y que estaba atrapada en un dilema, y que no tenía salida. Shang-Chi sintió la punzada de la maldad en las palabras de Bai Wei. Su envidia era un veneno que la consumía, y que intentaba esparcir a su alrededor, pero Shang-Chi no se dejó afectar. Sabía que su amor era real, que la conexión entre ellos era profunda, y que la envidia de Bai Wei era solo un reflejo de su propia infelicidad, de su propia soledad y de su propia amargura, y que no permitiría que la envidia de Bai Wei la afectara, y que la hiciera dudar de su amor y de su futuro y de su familia, y que no renunciaría a nada ni a nadie, jamás. La respuesta de Shang-Chi fue simple pero poderosa. Miró a Bai Wei con los ojos llenos de una compasión que la sorprendió. Dijo que sentía lástima por ella, que la envidia y el resentimiento eran una carga pesada de llevar, y que deseaba que Bai Wei encontrara la paz
la felicidad y el amor que tanto buscaban, y que sabía que el amor era la única forma de encontrar la paz, la felicidad y el amor, y que no le guardaba rencor, solo lástima, y que deseaba que fuera feliz, de verdad, y que encontrara la paz que tanto buscaba, y que fuera feliz de verdad y que ya no fuera consumida por la envidia y la amargura. Las palabras de Shang-Chi golpearon a Bai Wei como un rayo. La máscara de frialdad se rompió, y por un instante, Shang-Chi vio en sus ojos una vulnerabilidad, un dolor profundo, una soledad que la sorprendió. Bai Wei retrocedió, sin palabras, su postura abatida. La compasión de Shang-Chi, su falta de ira, su capacidad de perdonar, la desarmó por completo. No esperaba tal respuesta, tal humanidad, tal fuerza de una mujer a la que consideraba una enemiga, y eso la hizo sentirse avergonzada y sin palabras, y sin saber qué hacer, y la hizo sentirse como una villana, y que ya no era fuerte, y que estaba derrotada, y sin esperanza, y sin futuro. El enfrentamiento con Hui Hui y Bai Wei, aunque doloroso, fue un punto de inflexión. Marcó el fin de la oposición abierta. Aún mantenían la distancia, pero el veneno en sus miradas había disminuido, sustituido por una reticencia a aceptar la verdad, pero también por la necesidad de reconocer la fuerza de Shang-Chi. Su influencia sobre el clan disminuyó, y la posición de Shang-Chi como una aliada valiosa se solidificó aún más, y su presencia allí era un recordatorio constante de que el cambio era inevitable, y que la aceptación era la única forma de sobrevivir, evolucionar y crecer, y que ya no podían negar la nueva realidad y la nueva dinámica. Shang-Chi sintió un inmenso alivio. La batalla había sido ganada, al menos por el momento. Había enfrentado sus miedos, sus inseguridades, y había salido más fuerte, más resistente, más apasionada. Su amor por Guan y por Shangbao era una fuerza inquebrantable, una llama que ardía intensamente, iluminando el camino y calentando sus corazones. Y con cada nuevo desafío se hacían más fuertes, más resistentes, más apasionados y más decididos a construir un futuro juntos, un futuro de paz, amor, aceptación y felicidad. La vida en el clan siguió su curso, con Shang-Chi y Guhan liderando con sabiduría y compasión. La unión entre los dos mundos era la base de todo, y Shangbao, su hijo, crecía como un símbolo de esa unión, un ejemplo vivo de que la fuerza de la familia, del amor y de la aceptación podía trascender cualquier barrera, cualquier prejuicio, cualquier diferencia, y que la esperanza era una realidad, y que el futuro estaba allí, formándose ante sus ojos. Un futuro que él estaba construyendo cada nuevo día, cada nuevo paso, cada nuevo descubrimiento, y que lo hacía tan especial, tan único y tan amado por todos, y tan lleno de esperanza y de promesas para el futuro. La cuestión de la longevidad, que antes atormentaba a Shang-Chi, ahora era vista con una nueva perspectiva. Había aprendido a vivir el presente, a valorar cada momento, a amar intensamente, sin preocuparse por el futuro incierto. Sabía que su amor era eterno, aunque sus vidas tuvieran duraciones diferentes. Su vida, por corta que fuera en comparación con la de Guhan, se viviría con propósito, con amor, con significado, y ella haría todo lo posible para vivir cada segundo al máximo, sin arrepentimientos, sin miedos, sin ataduras, y por amar a Guhan y a Shangbao, cada nuevo día, cada nuevo momento, cada nuevo descubrimiento, y por vivir cada segundo al máximo, sin arrepentimientos, sin miedos, sin atadura. Cada año, bajo la luz de la luna llena, celebraban el día en que Shang-Chi había encontrado el manantial, el día en que sus mundos chocaron, el día en que Shangbao había sido curado. Era una celebración de la vida, del amor, de la unión y de la esperanza. El clan se reunía en el claro del manantial, y el sonido de sus voces, sus canciones, sus risas llenaba el aire, un sonido que Shang-Chi jamás imaginó que pudiera escuchar, un sonido de paz, alegría, unión y aceptación. Y eso la hacía sentir que su vida había valido la pena, y que estaba exactamente donde debía estar, y que era amada, y que era parte de algo más grande que ella misma, y que era feliz. Y así, la historia de Shang-Chi, la humana resiliente, y Guan,
el lobo enigmático, se convirtió en una leyenda en el clan, una leyenda sobre el amor que desafió el prejuicio, la familia, que trascendió las diferencias y la esperanza que floreció en medio de la adversidad. Su historia era un recordatorio constante de que el amor verdadero no tenía fronteras, no tenía límites, no tenía tiempo y que podía transformar todo y a todos en algo mejor, en algo más profundo, en algo más significativo y en algo por lo que valía la pena vivir. Y luchar, y dedicarse, y entregarse, y amar por toda la eternidad. Cada nuevo amanecer, Shenxi se despertaba junto a Wuhan, el sol filtrándose por las hojas de los árboles, pintando la cabaña con tonos dorados. Observaba su rostro sereno, sus rasgos fuertes, la paz que emanaba de él y sentía una inmensa gratitud por cada momento, por cada respiración, por cada latido de su corazón. Shang Bao, ya un niño crecido, era la prueba viviente de su amor, un recordatorio constante de que la vida, por impredecible que fuera, siempre ofrecía nuevas oportunidades, nuevos caminos, y que su vida se había transformado en algo que nunca imaginó. Posible, en algo que la hacía feliz, y realizada, y completa, y en paz. Ella sabía que la vida en su esencia era una sucesión de momentos de elecciones, de desafíos y de superaciones. Y ella había superado muchos: la enfermedad de Shang Bao, la desconfianza del clan, el prejuicio, la amenaza de los cazadores, la manipulación de su propia familia. Todo había sido superado por la fuerza del amor, de la resiliencia y de la fe. Shang-Chi había aprendido que el amor no era un destino sino un viaje que estaban construyendo juntos, cada nuevo día, cada nuevo paso, cada nuevo descubrimiento, y que ella estaba feliz de tener a Wuhan a su lado, y a Shang Bao, y al clan, y de haber encontrado su lugar en el mundo, y de haber encontrado la paz, la felicidad y el amor, y que viviría cada momento intensamente, sin arrepentimientos, sin miedos, sin ataduras. El mundo fuera del bosque seguía girando, con sus problemas y sus complejidades, pero dentro de las fronteras del clan había paz, había amor, había aceptación. Y Shang-Chi, la humana que se había enamorado de un lobo, era la prueba viviente de que el amor podía unir mundos, que la compasión podía curar heridas y que la esperanza podía florecer incluso en los lugares más inesperados. Su historia era un recordatorio constante de que la vida en su esencia era un milagro que debía ser vivido intensamente, con pasión, con amor, con dedicación y con la certeza de que el amor verdadero, era la fuerza más poderosa del universo, la fuerza que podía transformar todo y a todos en algo mejor, en algo más profundo, en algo más significativo y en algo por lo que valía la pena vivir y luchar y dedicarse y entregarse y amar por toda la eternidad.